Damos inicio a la guía 3 de implementación de Salesforce para la compañía SWAT IT SAS. Como tal, vamos a revisar los objetivos de esta guía para verificar su cumplimiento. El primer objetivo es la generación de fórmulas aplicadas a campos, en los cuales podemos establecer, ya como veníamos viendo desde las guías anteriores, cómo podemos validar sobre los objetos ciertas restricciones que se tienen sin necesidad de ir directamente al código, de una forma muy administrable y rápida. Vamos a realizar la generación de informes basados en la información que generan los objetos, y a partir de esto vamos a generar la importación de los datos a un formato en Excel, XLS, y vamos a generar también la generación de gráficas para determinar cómo es la visualización de los datos y cómo se pueden representar a través de pasteles, gráficas de barra, entre otras. Vamos al inicio de nuestra consola principal. Y como tal, podemos establecer el punto de partida. Para realizar el primer objetivo, la generación de fórmulas aplicadas, nos dirigimos directamente sobre el objeto al cual se le quiere aplicar esa fórmula. En este caso lo vamos a aplicar sobre recibos. ¿Qué es lo que pasa? De que para la generación de un recibo se tiene que establecer una fecha, una habitación, la cual fue reservada previamente, y un cliente respectivo que realizó esa reserva. En el momento en el que almacenamos, dependiendo del tipo de habitación que nosotros seleccionamos, se genera esta fórmula, la cual calcula el total de la factura que corresponde al servicio prestado por el hotel. En este caso era una habitación sencilla, en la cual su precio valía 50.000. Vamos a establecer cómo fue que se realizó este proceso. Entonces regresamos nuevamente a la ficha o al módulo recibos, vamos a nuestro menú lateral, ingresamos a la opción de las propiedades del objeto. Como veníamos viendo, acá están todas las propiedades especificadas, los campos, los nombres y las reglas de validación correspondientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a hacer una regla de validación. Nosotros lo que queremos es generar una fórmula y a través de esa calcular según unas condiciones el total a pagar dependiendo del cliente y del servicio prestado. Entonces para eso nosotros creamos un nuevo campo, el cual se puede especificar como un campo de fórmula. Para la creación del campo es muy sencillo, se entra al menú, nuevo, se especifica como tal el campo a crear, en este caso es una fórmula, se siguen las indicaciones, se verifica en este caso el tipo de resultado que va a generar ese campo. En este caso el resultado va a ser un número porque es una cuenta, y se puede especificar el número de decimales que va a tener el resultado. En este caso está configurado hasta con 2 decimales. A partir de eso se especifica como tal la fórmula, y nos dicen que introduzcamos la condición lógica correspondiente para el cálculo de la fórmula. Como recordábamos en las validaciones y en las reglas de validaciones, nosotros podemos
acceder a todos los campos correspondientes al objeto. En este caso, podemos acceder a habitación correspondiente al tipo de habitación y de ese tipo de habitación determinar cuál era el nombre del tipo de habitación que fue reservada. Se puede insertar el dato. Pero antes de realizar esto, como pueden ver, esto es una instanciación como tal del objeto. Antes de realizar eso tenemos que hacer una condición lógica, ¿cierto? ¿Cómo vamos a generar de que a través de una fórmula se genere como tal el cálculo del valor a pagar? Entonces para eso vamos a utilizar una fórmula, un if, un condicional, en el cual especificamos el nombre, de la habitación, y decimos que dependiendo del valor que sea ese nombre, es decir, en este caso preferencial, hay dos tipos de habitaciones, preferencial y normal. Si es preferencial, para este caso, entonces quiero que me cobre el doble de lo que vale la habitación. Entonces vamos a buscar como tal la habitación y el valor respectivo del tipo de la habitación. Cantidad de habitaciones disponibles, capacidad máxima, y vamos a buscar el precio. Lo insertamos. Listo, entonces acá estamos diciendo de que si el tipo de habitación corresponde a la preferencial, entonces el costo como tal por esta será el doble, multiplicado por 2. De lo contrario, si este resultado es falso, queriendo decir que es otro tipo de habitación aparte de la preferencial, especificaremos de que para el campo el precio normal de la habitación. Acá hay que tener en cuenta algo. Si el tipo de habitación es diferente, un ejemplo, la preferencial vale 200.000 y la preferencial y la normal vale 50.000, al no cumplirse esta condición directamente se leen los datos, quiere decir que es otro tipo de habitación y se le asignará el precio respectivo. Para validar de que esta sintaxis esté bien, Salesforce en esta pequeña consola nos proporciona este comprobador de sintaxis, un analizador, y nos permite establecer si tenemos errores en la sintaxis generada. Como pueden ver, no se ha producido ningún error en la sintaxis, lo cual quiere decir que está bien el condicional. Como habíamos visto en la guía anterior, existen otros tipos de funciones que se recomiendan explorar según las necesidades. Acá estamos viendo ejemplos básicos para la implementación del piloto de prueba. Podemos agregar una descripción, un texto de ayuda, como todos, pero son opcionales en este caso. Se pueden buscar mucho más ejemplos de cómo se realiza la fórmula. Y algo que hay que tener en cuenta es que esto es una fórmula simple. Hay fórmulas simples y hay fórmulas avanzadas. Una fórmula simple sería una condición basada en estos operadores, en agregar, restar, multiplicar, algo muy sencillo. Y como tal, lo que nosotros estamos haciendo es una fórmula avanzada basada en un condicional, unas decisiones, unos parámetros, se produce un resultado. A continuación damos siguiente. Y nos dice, nos establece los parámetros como tal de nuestra fórmula. Otra vez, quienes van a estar relacionados con la seguridad y la visibilidad total.
nos genera como tal el formato, las características de nuestro campo e indicamos que guardar. Si este procedimiento fue correcto, veamos un recibo que ya está creado. Tenemos total y tenemos total recibido, ¿sí? Entonces, como tal, los dos campos hacen la misma funcionalidad y como este tipo de recibo se generó con una habitación, la cual es tipo normal, ahí mismo nos indica el tipo de habitación normal y bajo este usuario, este cliente que se creó. Entonces, como pueden ver, se estableció de que el cálculo era 50.000 automáticamente. ¿Qué más vamos a hacer? A continuación, siguiendo los lineamientos, vamos a realizar la generación de informes. ¿Cómo realizamos esa generación de informes? Como les vengo diciendo, Salesforce tiene herramientas preconstruidas para esto. Entre estas, este módulo de informes, en la cual podemos establecer un informe basado en nuestras necesidades. Entonces vamos a establecer un informe desde cero, vamos a crear uno nuevo. Y para esto buscamos los objetos que están como tal relacionados para generar el informe. ¿Qué queremos? No olviden de que para generar el informe es importante de que el objeto como tal tenga validado la opción de generar informes que habíamos especificado muy claramente en la guía anterior. Entonces acá vamos a buscar lo que se llaman recibos. Entonces nos dicen que hay una posibilidad de crear informes con clientes, recibos y habitaciones, la cual es la tabla intermedia que les mostraré más adelante con la que se genera esta acción. Como pueden ver, automáticamente él genera estos campos mínimos para el informe, diciéndome el nombre de los clientes que han estado en el hotel, ¿sí? Cuál ha sido el número de los recibos que se han generado, cuál ha sido el número de habitaciones reservadas, ¿sí? Pero esto es algo ya predeterminado. ¿Qué pasa si yo quiero personalizar mi informe, agregar campos, entre otras condiciones? Resulta que acá se posibilita todas esas opciones. ¿Dependiendo de qué? De las relaciones que tenemos con nuestros objetos. Como les decía, les voy a mostrar muy rápidamente el objeto como tal. Cliente está relacionado con recibo, con una relación de muchos a muchos, junto con habitación. Es decir, para que se genere un recibo como tal de una reserva de la prestación de un servicio, se tiene que conocer la habitación en la que estuvo y el cliente correspondiente, ¿sí? A través de eso se genera el recibo. Y si yo conozco la habitación en la que estuvo, puedo acceder al tipo de habitación, la que contiene el precio, y el cliente, por ende, también puede acceder a la reserva respectiva que él tenía para esa habitación. Entonces, por este motivo es que nosotros tenemos acceso a los datos de habitación, a los datos del recibo y a los datos del cliente, ya que tenemos el informe que vamos a generar es basado en esta relación de muchos a muchos con habitación y cliente. Vamos a personalizar un poco esto. Queremos saber el teléfono de nuestros clientes, queremos saber su cédula
su número de identificación. Queremos saber también otros datos, pero esta vez del recibo. Queremos saber el total del recibo, ¿cierto? Dependiendo de la habitación. Y por parte de la habitación, me gustaría saber específicamente el tipo de habitación que se reservó. Y me gustaría saber el número de la habitación. Yo creo que con estos datos es más que suficiente. Como pueden ver, la personalización de un informe es muy fácil. Se arrastran los datos que se quieren, se posicionan en el orden que se necesitan, que es más conveniente para la persona. El diseñar un informe de estos, que normalmente en programación, mientras uno maqueta el informe, levanta los datos, cuesta un determinado tiempo. En este momento son segundos, minutos en los que yo acomodo la información dependiendo de mis necesidades. Todo esto gracias a las funcionalidades de Salesforce. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero establecer, yo quiero decir, no, lamentablemente aquí no tenemos una fecha. Vamos a agregar el campo fecha. ¿Sí? Entonces yo quiero solamente saber el informe que fue generado el 9. No, resulta que no hay ningún informe para esa fecha. Informes generados el 6, desde el 6 hasta el 13. Entonces vamos a mirar el 13 y establecemos también intervalos en los cuales podamos mirar la efectividad de nuestros informes. Como ven, ya no me sale ninguno. Listo. A partir de ese momento, ya hemos visto cómo se personaliza un informe. Quiero mostrarles los tipos de presentación. La presentación se puede hacer tipo resumen, la cual se establece como tal la información, una forma más apropiada. Se puede realizar tipo matriz, ¿sí? Miren como tal cómo queda la información. Se puede realizar tipo, este otro tipo, mezclar datos, ¿sí? De una forma más tabular. Y estas son los tipos de presentación que se pueden generar para un informe. Es muy importante estos tipos, ¿por qué? Porque cuando generemos las gráficas, dependiendo del tipo seleccionado y del dato que nosotros entremos para la generación del gráfico, se podrá hacer el resultado, la generación de este. Si no, posiblemente nos salga un error diciéndonos de que no es válido el tipo de informe con el que se quiere extraer el gráfico. Es algo muy importante. Otras características que tenemos que tener en cuenta, de que esto se puede ordenar, agrupar de diferentes formas, ¿sí? Se puede eliminar. Si a mí no me gusta una columna, simplemente la elimino. Y más adelante podremos agregar al informe el gráfico que generemos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Que este total del recibo lo quiero poner como el diferenciador o el enfoque del informe. Es decir, en este momento me está clasificando la información dependiendo del tipo de gasto que se generó. Un gasto de 50.000 para los tipos de habitaciones normales y un gasto de 240.000 para los tipos de habitaciones preferenciales. A partir de este momento, miren que la opción de añadir gráfico está habilitada. Podemos seleccionar un gráfico correspondiente con los datos que ya tenemos y nos lo presenta la información. Un gráfico en barra
determinando de que han sido más las habitaciones reservadas normales que las preferenciales. Podemos también, como tal, guardar la información de todo este informe que generamos en el siguiente formato. Entonces vamos a hacer el informe de swap y sin ninguna descripción. Si yo quiero eliminar el gráfico o quiero editarlo, se presentan las dos opciones. Vamos a eliminar el gráfico y vamos a mirar qué otro tipo de gráfico se nos puede presentar. Se nos puede presentar tipo de barras, de pasteles, de gráficas, ¿sí? Y puedo especificar el formato de estas. También como tal los intervalos en los cuales va a estar predeterminado el gráfico y las unidades de medida. Vamos a probar este. Como pueden ver. Ok. Vamos a continuar. Ya guardamos. Vamos a ejecutar este informe. Esta consola es muy sencilla de manejar, como pueden ver están las funcionalidades, las propiedades de los datos de los objetos. Se podría realizar una búsqueda, un filtro de búsqueda para acceder más rápido a ellas. Y se tenía una forma muy intuitiva de generar los informes y de una manera muy rápida. Entonces en este momento vamos a ejecutar el informe. Una vez que hacemos esto, podemos establecer como tal que este es el informe que se generó. Y la pregunta ahora es, ¿cómo saco este informe de acá? Para poder realizar eso, tengo que exportar los datos y selecciono el tipo de formato, Excel, CSV, entre otros. Exportamos en formato Excel y vamos a ver cómo nos generó el gráfico. Como pueden ver, esta es la generación de los gráficos, de los datos como tal. Teníamos nombre, cédula, ¿sí? Y finalmente podemos continuar con el tutorial. Vamos a hacer una importación de datos de los objetos, eso ya lo hicimos. La generación de los informes a través de un formato especificado. Vamos a continuar, vamos a volver a los informes. ¿Qué otras opciones se nos presentan para esto? ¿Sí? Entonces, como tal, puedo ver la versión imprimible, puedo clasificar la información y quiero mostrarles específicamente esta funcionalidad, ejecutar informe. ¿Qué es lo que pasa? De que este informe es generado a partir de unos datos que nosotros programamos en una plantilla. Esa plantilla se puede establecer como estándar y se puede especificar de que ese informe sea generado automáticamente en un intervalo de tiempo. En este caso podemos seleccionar semanalmente, mensual o diario, dependiendo de nuestras necesidades, qué días específicamente, a partir de qué rango, qué día, fecha de inicio y fecha final se quiere generar el informe y específicamente desde qué hora. ¿Sí? Esto es una gran ventaja que podemos utilizar. Entonces ya quedó como tal programado la generación de este informe. ¿Qué más vamos a hacer? Si ingresamos nuevamente a personalizar, ingresaremos
una vez más como tal a la especificación de la plantilla del informe. Entonces en este momento lo que queremos es mirar qué otras formas, qué otras cosas, qué otras gráficas se pueden extraer de aquí. Entonces para eso vamos a, en la misma ficha, en el mismo menú de informes, vamos a panel nuevo. Vimos cómo las gráficas se integraban a nuestros informes, pero si nosotros queremos independizar eso, que nos genere realmente solo la gráfica a partir de los informes generados, de los datos que se tienen, entonces miremos cómo se genera como tal esa gráfica y ya se le puede dar el uso respectivo, relacionarlo al informe que se necesite y generar una mayor mantenibilidad separando como tal la propiedad. Como pueden ver, es la misma gráfica que nos salió anteriormente. Podemos consultar todos los otros tipos de gráfica, ¿sí? Vamos a probar este. Y vamos a decirle que el origen de los datos es el reporte que nosotros tenemos y a partir de este se genera como tal. Podemos especificar un nombre, ¿sí? Y podemos configurar una vez más los rangos que tienen determinados los valores y las unidades de medida para la generación de la gráfica. El formato como tal que se quiere mostrar y todo esto es para cada uno de los gráficos. Por ejemplo, para este se tiene que a nivel de rangos, se establecen unos rangos que van de 1 hasta el máximo, desde 0 hasta el máximo, y dependiendo de los rangos establecidos se va mostrando la información. Entonces vamos a guardar como tal, vamos a guardar este último gráfico, vamos a decir gráfico en anillo. Y vamos a guardarlo para su posterior utilización. Entonces vamos a ponerle gráfico swap y vamos a guardarlo. Ya tenemos determinado que para ese tipo de datos de entrada se utilizará diferentes tipos de gráficos. En este caso estamos utilizando solamente uno, pero podemos realizar la evaluación, el análisis de los datos con diferentes formatos, tal y como los veníamos viendo. Vamos a salirnos de acá. Como pueden ver en los paneles, en los gráficos existentes, aparecen el gráfico que nosotros creamos y si volvemos a informes, aparecerá nuestro gráfico. ¿Sí? Podemos modificarlo, podemos eliminarlo y aprovechar como tal como ven las propiedades. Listo, revisemos los objetivos. Por último, generación de gráficos. Pueden ver cómo en el desarrollo de esta guía fueron unas funcionalidades muy sencillas, pero que nos permitieron establecer un análisis de los datos en los cuales con el informe que generamos, un informe de clientes, pudimos establecer cuáles eran las ventas dependiendo del número de clientes que habían realizado la reserva basado en un tipo de habitación reservada. ¿Sí? Un gran aporte para Salesforce. Con esto damos fin